Bueno, el tema de hoy se llama Vence con la fe. ¿Cómo se llama? Vence con la fe. ¿Cuál va a ser el texto? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5, y dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Por medio de qué? Nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Permítanme, yo me acomodo eso aquí. Vivimos en un mundo con gran diversidad de creencias. ¿Es así? Y religiones. Pero aún siendo así, sabemos que se trata de un mundo caído y perdido. ¿Cómo está la sociedad? Están perdidos, están sin un norte, perdieron el horizonte, los principios, los valores, el respeto por ellos mismos y el respeto para otros. Pero, ¿qué está pasando? Dice la Biblia: ¡ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo! ¿Lo estamos viendo en la sociedad, sí o no? ¿Cierto? A pesar de que existen muchas rutas espirituales, la Biblia nos apunta a un solo camino y un único Dios verdadero. Para algunos puede parecer exclusiva, pero solo Jesús es el camino que conduce a la victoria. Miremos Juan capítulo 14, 6. Jesús le contestó. ¿A quién le contestó? A ese pueblo que estaba ahí. Dice: ¿yo soy qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Aunque existe una tendencia natural en los seres humanos de creer en algo y buscar y trascender, no siempre somos capaces de dar en el blanco. ¿Cuántas personas están hablando del positivismo? Pero eso no los sana, no los cura espiritualmente, no los liberta de sus pensamientos pecaminosos. Pero el único que puede llevarnos a una vida diferente, a un cambio, a tener paz, a tener la llenura de Dios con el Espíritu Santo, es por medio de ¿quién? De Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús, porque murió por nuestros pecados en una cruz. Amén. Tu fe debe ser genuina y verdadera, puesta en la persona correcta. Tu fe no puede estar puesta en una imagen, tu fe no puede estar puesta en un ser humano, tu fe no puede estar puesta en alguna cosa material. Tu fe debe estar puesta en Cristo Jesús, porque Él fue el que dio la vida por amor. Amén. Él es la ayuda en tiempos de angustia. Él es el amigo fiel que te ama, el Salvador eterno. Vale la pena poner tu fe en el Señor. Entonces vamos a mirar qué es la fe. Amén. A mí me gusta una versión, pero se la voy a leer en dos versiones. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es una garantía? Les pregunto, vamos a predicar juntos. ¿Qué es una garantía? A ver, cuando a usted le dan un producto, cuando usted compra un producto, le pasan un papelito dentro de lo que usted compró y dice: esa es la garantía. Le doy la garantía por 6 meses, una semana, un año. ¿Para qué es la garantía? No los escucho. ¿Para qué? Por si sale malo, imperfecto.
Y dice que la fe es la garantía de lo que se espera. En otra versión dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la Reina Valera. La fe está en el tiempo presente. Cuando se habla de fe, siempre acuérdate de algo. Es el tiempo ¿qué? Presente. Y la esperanza en tiempo verbal está puesta ¿en dónde? En el futuro. Mientras tanto que la fe está relacionada con el presente, a veces oímos decir que alguien está dando un paso de fe. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que estamos dando un paso de fe en una nueva aventura. Generalmente quieren decir que no saben lo que va a pasar. Eso es lo que está diciendo alguien. Estoy dando un paso de fe, pero yo no sé qué va a pasar. Porque muchas veces yo no lo veo, pero Dios sí lo ve. ¿Cuántos tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible? Todo lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Amén. ¿O qué es lo que el futuro tiene para ellos? ¿Cierto? Las personas dicen, voy a dar un paso de fe. Pero muchas veces las personas muestran ese paso de fe como si fuera lo futuro. Y no es así. Es mi presente. Las decisiones que tome en mi presente son el reflejo de mi futuro. Y cuando yo tomo decisiones, no con Dios, sino a mi manera, ¿cómo me va a ir? ¿Bien o mal? Mal. ¿Pero qué tiende el ser humano? Echarle la culpa al Señor. Es que por causa, Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? No, no fue Dios. Es usted que tomó una decisión sin primero hablar con Dios y preguntarle si eso es lo correcto de hacer. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hay personas que han tomado malas decisiones en su presente y se ve reflejado en su futuro. Están amargados, frustrados, dañados, destruidos y le echan la culpa a Dios. Y esa es la excusa, entre comillas, para no buscar a Dios. Amén. Solo sienten el impulso de hacer algo nuevo y lo hacen. La verdadera fe se basa en Dios mismo. La fe no se basa en lo que usted quiere, sino que la fe se basa ¿en dónde? En Dios mismo, el único y verdadero creador, y en todo lo que dice las sagradas escrituras. Contrario a lo que muchos piensan, la fe en Dios y su palabra no es una fe ciega. Las personas creen que la fe es ciega, y no es así, porque creen que es una base sin entendimiento humano. Dios nos ha dejado suficiente evidencia por escrito, y a través de la vida de Jesucristo, gracias a esa evidencia, podemos tener una fe sólida, basada en todo lo que nos dice la Biblia. Dios se ha revelado a la humanidad desde el principio y quiere que creamos en Cristo para tener acceso a la vida eterna. No puedes perder tu fe absolutamente por nada. Repita conmigo, no puedo perder mi fe absolutamente por nada. Así tú veas que no es posible, tú tienes el Dios de lo imposible. Amén. Y debes de creerlo día a día. Entonces, ¿qué es lo que significa tener fe en Jesús? Porque yo te hablo de la fe y muchos hemos oído de la fe. Pero ¿cómo hago yo para tener esa fe en Jesús? Porque es tan fácil decirlo, vaya, hágalo. Recuerde que la palabra de Dios no es solo para leerla, para aprenderme los textos bíblicos. La Biblia es para aplicarla. Y yo siempre, como su pastora, que les he dicho, yo no predico lo que no aplico. Usted no predique lo que usted no aplica, porque después va y da mal testimonio. Dicen, véalo, no es que es cristiano, véalo, no es que va a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no aplica lo que dice la palabra. Entonces la gente lee la Biblia y hay gente que se te la recita.
Habemos unos que no nos acordamos ni un versículo. Pero estamos viviendo la palabra, estamos en ese camino. Amén. Es más saber, tener simpatía o aceptar racionalmente que Dios existe. Entonces, tener fe en Cristo, ¿qué implica? Confiar, depender, aceptar, involucrarse, entregarse y descansar en Dios. Entonces, ¿qué implica tener fe en Jesús? Poder usted confiar. Vuelvo y la repito, depender, aceptar, involucrarse, entregarse y descansar en Dios. Creer en Jesús significa confiar que Él es el Señor y que es suficiente para ayudarnos, cuidarnos y salvarnos. Dios no necesita ayuda. Hay personas que dicen, no, es que también hay que ayudarse, hay que ayudar a Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? No, es que dicen que ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que tenemos a alguien que va a interceder por nosotros y Él es el que nos ayuda, es el que nos cuida y es el que nos salva. El creyente en Jesús no necesita tener ayudantes o creencias auxiliares. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Miremos Hebreos 12:2. Yo la voy a leer en la PDT. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿cuál es el único nombre y medio para llegar al cielo? No los escucho. ¿Quién? Jesús. Amén. Solo en Jesús hay salvación. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Entonces, ¿cómo adquirimos la fe? Viene la otra pregunta. ¿Les quedó claro qué significa tener fe en Jesús? ¿Amén o no amén? Ahora vamos a ver cómo adquirimos esa fe. Así que la fe es por el oír. ¿Oír qué? Al amigo, el chisme, al envidioso, al mentiroso. No. ¿Qué dice la Biblia? Oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17 para los que anotan. La mejor manera de obtener fe es oyendo la palabra de Dios. Es importante que no solo la escuchemos con nuestros oídos, sino que también la escuchemos con nuestro corazón. Acuérdate que el corazón va unido ¿a qué? A nuestra alma, a nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, la voluntad, todo tu ser. Amén. Entonces no es solamente escucharla, ay sí, yo la escuché, pero tienes que tenerla en tu corazón. Emocionalmente tienes que tomar el control. Tienes que decirle, Señor, aquí estoy. El oír la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿qué requiere? Tener una mente abierta y hambre por el mensaje de Dios. Yo que les sugiero a cada uno de ustedes, lea la Biblia en voz alta particularmente, y especialmente el Nuevo Testamento. Dígase las escrituras a sí mismo, ponga su nombre dando el mensaje, porque el mensaje es personal. Haga una lista de las promesas que la palabra de Dios tiene para usted. Por fe crea, reciba y confiésela diariamente. La fe crecerá a medida que oímos continuamente ¿qué? La palabra de Dios. Pero si usted un día dice, sí, está con el ánimo
Y al otro día o en la mañana sí, y en la tarde no le fue como tan bien y dice, no, es que esta vida, no, es que no pasa nada. Dice la Biblia que todo lo que yo hable con mi boca, eso será. Y eso la psicología ahorita, ¿cómo lo llama? Neurolingüística. El arte de hablar bien. Pero la Biblia ya lo decía, todo lo que tú hablas, todo lo que tú digas, eso será. Entonces ahí interviene la fe. Amén. Permítame por acá. Vamos a mirar cuál es el objetivo de la fe. El objetivo central de la fe en Cristo es la salvación. La fe no tiene ningún otro motivo. Vamos a mirar primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿Cuántos han pasado por dificultades, por problemas, por desalientos, por tristeza? ¿Cuántos han sufrido de la enfermedad de ahora? ¿Cómo se llama la enfermedad ahora? El estrés. ¿Cuál otro? La depresión. ¿Qué más? La ansiedad, el miedo. Sigamos. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Imagínense, la fe de nosotros vale mucho más que el oro. Y a veces la gente menosprecia su fe. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pues están obteniendo la meta de su fe. ¿Cuál meta? ¿La meta de qué? De su fe, que es su salvación. O sea que hay una meta aquí en la tierra puesta por Dios, que es ¿qué? La salvación por medio de la fe. ¿En quién? En Jesús. Amén. Podemos creer en un futuro mejor, creer en sanidades, en señales milagrosas y bendiciones materiales, pero todo eso es pasajero. Todo eso se queda aquí. Cuando tú y yo partamos con el Señor, aquí se queda todo lo material. Y la gente actualmente está luchando por lo material. Es necesario, pero no es lo más importante. ¿Usted qué saca con llegar a tener carro, casa y beca y al otro día se muera? ¿De qué le sirvió? Le quedan a los parientes y todos peleándose, sacando de los ojos la lengua, pelean, se enemistean. Bueno, pasa de todo. ¿De qué sirve? Es necesario. Señor, yo quiero eso para vivir mejor aquí en la tierra, pero no es lo más importante. Lo más importante es tu salvación. ¿Qué estás haciendo para cuidar tu salvación? Ay, no, es que siempre hace la pregunta, ¿la salvación se pierde o no? La Biblia dice que hay que cuidarla, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y les he ido enseñando que sí se puede vivir en santidad, porque es cambiar hábitos que uno tenía y volver hábitos como dice la palabra de Dios. Amén. Primera de Corintios 15:19 dice que si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos dignos de lástima. O sea, si tú piensas que la esperanza en Cristo es para aquí en la tierra, no están entendiendo el camino, ni el evangelio, ni lo que Dios quiere. Y dice que son dignos de ¿qué? Desdichados de todos los mortales, dice en esta versión. Seríamos los más desdichados.
porque no tendríamos salvación ni vida eterna. Y nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque amamos al Señor. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero estamos aquí porque queremos escuchar una palabra de Dios que nos aliente, que nos muestre el camino a seguir, que en toda esta semana de trabajo nos fortalezca, que Dios nos hable, que nos ministre a través, por medio del Espíritu Santo. Amén. La meta principal de la fe en Jesús es la vida eterna. Eso lo vemos en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a quién, ha dado a quién, a su Hijo unigénito de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta vida abundante comienza desde aquí, cuando confiamos en las poderosas manos del Señor. Tenemos esa confianza por la fe que nos acompaña para la eternidad. Solo por fe. Amén. ¿Quién puede tener fe? Viene la otra pregunta. ¿Quién puede tener fe? ¿Quién creen ustedes? Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. La fe que yo tengo no es la misma fe que tenga Harrison, que tenga Orlando, que tenga James, que tenga Diana, que tenga Jessy, ¿cierto que no? Cada uno tiene una medida de fe. Esto es a los cristianos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Para los que anotan, esto está en Romanos 12:3. Pablo está escribiendo a los cristianos en Roma, pero también nos da la fe que necesitamos para ser salvos antes de ser cristianos. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia somos ¿qué? Salvos, pero ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, sino que es ¿qué? Don de Dios. Es decir, que Dios te lo ha entregado y lo ha depositado en ti, en tu espíritu. Amén. Evidentemente cualquier persona que escuche la palabra de Dios y la recibe puede ejercitar la fe. Eso incluye a todos aquellos que oirán y obedecerán la palabra de Dios, salvos en el proceso de ser salvos. Las personas que no oyen la palabra de Dios o que no la obedecen no tienen la clase de fe que es de Dios. La fe que requiere oírla y obedecerla. Porque todo el mundo puede creer, pero no todo el mundo conoce. Esa es la gran diferencia entre los creyentes que están caminando día con Jesús, luchando y batallando con sus debilidades, diciéndole, Señor, yo volví, caí, vuelve y llora, ¿cierto? Pero ayúdame, por gracia soy salvo. Y tu fe vuelve y te levanta. A una persona que no escucha la palabra de Dios, no la lee, es diferente. Muchos ni entienden la palabra, dice, eso es para locos. Porque el Espíritu Santo es el que te ayuda a tener el entendimiento. Amén. ¿Y para qué más? Para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no todos tienen esta clase de fe. Hay gente que utiliza su fe para practicar cosas contrarias a Dios. La brujería, la santería, la hechicería, magia negra, magia blanca, amarilla, azul, verde, rosado, todo lo que hay. Utilizan esa fe que Dios les entregó para hacer actos malignos. Entonces, Dios a todos los seres humanos le dio una medida de fe, pero tú ¿a dónde la vas a enrutar? ¿Con Dios o con el mal? ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 3:2 dice, oren también para que siempre estemos protegidos de la gente mala y perversa, porque no todos tienen fe en el Señor. Segunda de Tesalonicenses 3:2. La fe actúa de acuerdo con la palabra de Dios. Dios ha puesto una mesa delante de nosotros llena de abundantes bendiciones. Vamos a hablar algo natural. Si alguien pone en una mesa hermosa, la decora, pero coloca comida delante de ustedes,
¿Qué hacemos con ella? ¿Nos quedamos mirándola? ¡Ay, tan rico! ¡Ay, qué delicia! Y el que está ahí ofreciendo la comida dice, pueden comer. ¿Ustedes van a quedar así con la pena? ¿O van a coger y, uy, aquí hay pollo, ñau, uy, aquí hay chocolatina, ñau, aquí hay helado, ñau? ¿Cierto? O se van a quedar ahí, ay, no, me da pesar comérmela. Un asadito. ¿A cuánto les gusta el asado? A mí me encanta un asado, me encanta la carne. Entonces, yo no me voy a quedar viendo la carne ahí que se vaya a chicharronar. Si la persona que me invitó me permite, yo ayudo a voltear y digo, uy, esta es la mía. ¿Sí? ¿A cuánto les ha pasado? El madurito, el plátano. Uno le echó el ojo desde lejos. Resulta que así mismo pasa con la fe. La palabra de Dios es lo mismo. La palabra de Dios vino y colocó la palabra de Dios, esa mesa, esos manjares, esas bendiciones para que tú la tomes, para que tú la creas. Hay una palabra que te puede hablar a ti otra y a ti otra, a mí otra. Y uno dice, uy, qué rico este manjar. Pero si usted tiene la Biblia empolvándose por allá debajo, no es que estoy trabajando, no es que tengo, y se llenó de trabajo. Se enferma, no es que ahorita estoy enfermo, lleno de trabajo, enfermo, nunca tiene tiempo. ¿Cuándo se va a comer el manjar para que usted crezca en la fe? Yo soy una mujer de fe, yo lo creo y yo oro y yo digo, Señor, y esto, y a veces solo lo anhelo con mi corazón así, Señor, y lo miro y me llega por la fe. Mi fe no es el tamaño de su fe. ¿Por qué? Porque ¿cómo está usted en esa intimidad con Dios? ¿Cómo está usted con el que le está entregando el manjar y le colocó la mesa? ¿Está en intimidad, en comunión? ¿O solamente le pide para lo que usted necesita? Y no habla con él, no le dice, Señor, gracias porque hoy me regalaste vida, gracias porque puedo respirar. Vea, tomen aire, bótenlo. Vea, dele gracias al Señor porque usted lo puede hacer. Hay personas en la clínica en este momento que están con respiradores. Así que hay que agradecerle al Señor todos los días. Amén. Amén. Bueno, sigamos. Es que me voy a emocionar. Él quiere que todos estemos satisfechos. Dios ciertamente es el Creador todopoderoso, mas Él ha escogido servir una mesa para nosotros. Lo que recibimos de Él va a venir como resultado alcanzar y reclamar activamente sus promesas. Marcos capítulo 10 versículos 51 y 52 dice que respondiendo Jesús les dijo, ¿qué quieres que haga? Esa es la historia de un ciego. El ciego Bartimeo le dice, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos tienen la fe para decirle hoy al Señor, maestro? Y que cierre usted sus ojos y levante la mano, esto es lo que necesito. ¿Lo hacemos? Hagámosle pues con fe. Yo simplemente lo hago, yo lo creo. Cierre sus ojos y usted le va a decir, maestro. Ay, pero digan pues, ahí todo el mundo, no, con emoción, maestro. Y el Señor les dice, ¿qué quiere que yo haga por ustedes? Cada uno dígale ahí en voz baja. Amén. Y dice la palabra, por tu fe recibes y verás la gloria de Dios. Amén. Y ustedes contarán y testificarán en este lugar, porque todo lo que se hace con fe, creyendo en el nombre de Jesús, llega en el tiempo que ha de llegar. Amén, pero llega. La fe no es un sentimiento. A veces la gente se basa en experiencias espirituales, en sentimientos y emociones. Y ese es el peor error. Los problemas surgen cuando los sentimientos y emociones cambian. Y si no han sido arraigados en la palabra de Dios, la duda se levantará sobre sí. ¿La experiencia ha sido genuina o no? No ha sido genuina. Por eso
usted no puede permitir que las cosas lo lleven a las emociones. Sí, venga, no. Si usted, que es la mejor directriz en la palabra de Dios, usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios, pero no con una emoción. Amén, sí. Ustedes noten que yo nunca les muevo las emociones acá, ¿o sí? Les hablo claro la palabra para que usted tome la palabra. Normalmente a veces se mueven las emociones y todo el mundo salta, grita, y es en el momento. Pero después, ¿usted por qué se siente defraudado? Porque usted no lo vio, porque lo hizo ¿qué? En sus emociones, sin conocer la palabra de Dios. Cada vez que usted le vaya a decir algo al Señor, tiene que fiarse ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Con quién? Con su mejor amigo, el Espíritu Santo. Amén. La fe, para que la fe sea consciente, debe estar basada en algo con más estabilidad que nuestros sentimientos. Nuestra fe debe estar basada en Jesús. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Usted cree que Jesús fue emocionalmente a morir? Donde él estuvo desde un pináculo y miró a Jerusalén, y Pedro va y le dice: maestro, si tú ya sabes lo que te va a suceder, ¿por qué vas a ir? Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Qué apartó? Las emociones, los sentimientos. Él ya sabía lo que iba a morir, pero él se pegó ¿de qué? De la palabra de Dios. Y él es nuestro mejor maestro, nuestro mejor ejemplo, es el Señor. Y el Señor nunca se dejó moverlo por las emociones. Y Dios no se deja mover por emociones. Vea, usted puede patalear, llorar, llore todo lo que quiera. Llore un mes, 2 meses, 1 año, 3 años, toda la vida si quiere. Amárguese ahí. Eso no va a mover a Dios. ¿Sabe qué va a mover a Dios? Un corazón contrito y humillado. Y contrito no es estar llorando. Contrito es estar sensible, obediente, postrado. Decirle: Señor, muero a eso. Vivo para ti. Me levanto por ti. Amén. Entonces, la parte de las emociones no tiene nada que ver. Ninguna persona es salva porque se siente salva. Que yo me siento salva hoy. No. Es salva porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. En Juan 3:18 dice: el que en él no cree, no es el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si vamos a Juan 1:12 al 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que ¿qué? Creyeron en él, les dio ¿qué? Potestad. ¿Qué es potestad? Autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, es decir, no por su papá y su mamá, ni de su voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios en el momento en que nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en ti, no un ser humano, no yo su pastora. Yo a ustedes les doy la palabra, les doy una directriz, y cuando vienen a consejería conmigo yo les digo: ¿qué quieres tú con Dios? Yo quiero la vida eterna, pero llevar a muchos a la vida eterna. Quiero ser esa mujer que predica a tiempo y afuera de tiempo, ser ejemplo a seguir. Pero no por Patricia, sino porque el Espíritu de Dios está en mí. Amén. Ahora la pregunta es: ¿qué quieres tú en Dios? ¿Qué quieres con Dios? ¿Hacia dónde vas? Porque ten en cuenta que todos vamos a morir y vamos a tener que rendirles cuentas a Dios. Todo lo que tú haces, que yo como pastora no me doy cuenta, Dios te está viendo. La gente se le olvida eso, que Dios está así, y no les da cosa pecar ni les da nada. Dios está ahí
hijo, ¿qué pasa? Aquí estoy. Entonces tú a quién tienes que decirle, Señor, no puedo con esto. Señor, soy débil, dame la fuerza, toma mi mano, Espíritu Santo, ayúdame. Tú eres el único que haces que no peque, tú eres el único que me sostienes. Amén. Los sentimientos son influenciados por lo que vemos, lo que leemos y lo que oímos. Pero el que tiene puesta su fe en Jesús puede sentirse muy bien hoy. Cansada, puede estar cansado en la mañana o en la próxima semana, pero aleluya. ¿Usted qué hace? Señor, sé que estás conmigo. Mi cuerpo físico está desfalleciendo, pero mi espíritu va creciendo, porque la gloria tuya está manifestada, porque puedo sentir tu presencia, porque tu palabra me edifica, me enseña y me levanta, porque cuando oro veo el poder en tu espíritu y los que están enfermos se sanan, los que están muertos espiritual resucitan, los que están muertos aún físicamente, Dios puede usarte a ese nivel de fe para que sean levantados. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. En Hebreos 13:8 la palabra de Dios va a decir lo mismo, ayer y hoy siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todos somos expuestos a cosas que no son consistentes con la palabra de Dios. Si estas cosas controlan nuestros sentimientos y nuestros sentimientos controlan nuestra fe, podemos ser cristianos y todavía estar controlados por las artimañas de Satanás. Escuchen muy bien. ¿Por qué? Porque si usted está con sus emociones y con sus sentimientos, nuestra fe debe estar controlada es por la palabra de Dios. Por eso hay que leer la Biblia, porque si usted no sabe la palabra, pues ¿qué lo va a controlar? Lo que usted piense, lo que usted cree. Es que yo creo en Dios, pero a mi manera. Y cuando uno va a ver a la manera que la cree, uno va y le mira la vida, ¿no? ¿Y cómo está? Mentiroso, murmurador, envidioso, amargado. Y dice, yo creo en Dios a mi manera. Por eso cree, mas no lo conoce. ¿Y debemos de qué? De conocerlo. Amén. No por lo que sentimos, ni por lo que aparentan las circunstancias, ni tampoco por los que otros dicen. Segunda de Corintios 5 dice... Capítulo 5, versículo 7 dice que andamos es por fe y no por qué, por vista. Tu fe no puede ser por lo que ves como Tomás, que Tomás hasta que no metió el dedo en la llaga de la mano de Jesús no creyó. Todo el mundo diciéndole, no, es que yo no, hasta que yo soy de los que si no veo no creo. ¿Usted quiere ver? ¿Usted quiere que Dios lo lleve a lo más profundo y lo trate para que usted vea la gloria de Dios? No, yo no quiero. Yo como quiero, yo leo la palabra y prefiero ver los milagros y el poder de Dios. Amén. Bueno, nuestros ojos, oídos, corazón y boca deberían estar a tono con la palabra de Dios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Esta debe ser nuestra fe en las cosas eternas, no en las que no se ven. Eso está en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8. Amén. Ahora con esto vamos a ver los principios de la fe en la Biblia. Mire todo lo que hemos hablado de la fe. La fe es salvadora, incluye conocimiento, aprobación y confianza personal en Jesús. Yo les voy a dar la cita porque por tiempo no vamos a poder leer todas las citas. Romanos, eso lo pueden buscar ustedes en Romanos 10:14 y Santiago 2:19. Amén. La fe nace cuando escuchamos la palabra de Dios, que se los acabé de decir ahora, Romanos 10:17. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. La fe es un mandato bíblico. En Marcos 11:22 dice, ten fe. Ten fe en Dios. Respondió Jesús. Jesús siempre llevó a las personas que sanó a que tuvieran ¿qué? Fe.
Hebreos 11:6 dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Para los que anotan, ¿no? Hebreos 11:6. En Lucas 8:50 dice, pero al oír esto Jesús le dijo al dirigente de la sinagoga, no tengas miedo, solo cree y ella será sanada. Todas las palabras que Dios siempre decía y Jesús decía era, cree solamente, amén. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor totalmente, no en tu propia ¿qué? Sabiduría. Isaías 3:5, confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Mire todo lo que la Biblia habla de eso. Como no alcanzamos a leerlo, yo solamente los menciono y se los digo así rapidito. Isaías 26:4, confía siempre en el Señor, porque el Señor es tu refugio. ¿Quién es tu refugio? Diga ahí, el Señor es mi refugio. La fe es el deber fundamental del cristiano. Ese es otro principio bíblico. La fe es el deber del fundamento cristiano. En Juan 6:28-29 dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. O sea que uno de los principios bíblicos de la fe es, ¿qué? Es tener fe, es lo fundamental. La fe es un mandamiento que debe ir unido al amor. ¿A qué debe ir unido? Al amor. En 1 Juan 3:23 dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Mira al que tienes al lado. Dile, te amo en el amor de Jesús. A ver, te amo en el amor de Jesús. Te amo, Eliana, en el amor de Jesús. Los amo en el amor de Jesús. Amén. La fe es un arma defensiva. Efesios 6:16. Tomen el escudo de la fe. ¿Se acuerdan que en una prédica les estoy hablando algo del escudo que les dije que les iba a ir hablando, que hay que sacar esa enseñanza de uno por uno, que dijeron muchos, no, pues nos falta mucho. Pero dice que tomemos el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Mientras tú tengas fe en Jesús, ningún agorero, ningún santero, ningún hechicero, nadie que practique el mal puede tocarte. Porque ¿quién va delante de ti? Jesús. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre y es el ungido, el Cristo. Amén. Amén. La fe sin fruto es irrelevante. Santiago 2:17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta. El creyente es justificado por la fe, Hebreos 10:38, pero el justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás no será de mi agrado. Para que anoten citas, para que lo lean en su casa. Romanos 5:1, Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. Mire, se los dejo porque es necesario que lo lean. De verdad que sí. Tú quieres crecer en tu fe, lee estas citas y ahí vas a ver que no es algo que uno dice, sino que es bíblico. Amén. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa tiene lo que le buscan, los que le buscamos, la salvación y la vida eterna. Usa la fe para vencer. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Se los acabé de decir. La fe es una arma poderosa contra los males del mundo y contra el enemigo implacable de nuestras almas. Efesios capítulo 6, versículo del 13 al 17. Dice: vemos el escudo de la fe combinado con las otras piezas fundamentales de la armadura de Dios. Vístete todos los días, dice de vez en cuando,
¿Qué dice? Todos los días, y prepárate contra los enemigos del Señor, venciendo los enemigos de la fe. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? ¿Qué hace Dios? ¿A quiénes vence? A los enemigos de la fe, que son la duda, la incredulidad y el miedo. La duda, la persona que duda es inconstante, piensa que cree, pero cuando llega la dificultad se trastorna. Santiago 1:6. Varias veces Jesús reprendió la duda de sus discípulos. Por ejemplo, Pedro hundiéndose en el mar. Vio al Señor y se emocionó, pero como que cayó en cuenta que estaba ahí. ¡Ah! Cayó. Perdió su fe. Y a veces la duda hace eso. La duda puede ser natural, humana o diabólica. Pero la fe, cuando se apoya en el poder de Dios, es sobrenatural. Amén. La incredulidad es la desconfianza que es momentánea o que rechaza totalmente lo que Dios dice y hace pecado, comete el pecado. Juan 16, del 8 al 9. La incredulidad casi siempre se asocia ¿con qué? Con la malicia, con astucia, con indiferencia. Algunos creyentes de la Biblia han tenido momentos en los que se equivocan y no creyeron. Por ejemplo, ¿quién? Zacarías. Cuando en la vejez se le prometió un hijo. ¿Y cómo lo dejó el Señor? Mudo. Y cuando ya nació el bebé y ya iba a decir el nombre, ahí pudo hablar. Eso está en Lucas 1:20 para los que lo quieran leer. Todos somos animados a creer, porque todo es posible para aquellos que creen. Marcos 9:23, para que lo anoten. El miedo es otro enemigo de la fe. ¿Dónde se disparó el miedo? Después de lo del COVID. Cantidad de gente tiene momentos de ¿qué? De crisis, de miedo, de terror, de salir a la calle. Una cosa increíble, algo diabólico. Solamente el Señor los sana y les quita eso. El miedo es otro enemigo de la fe. Cuando sentimos miedo, ¿y el miedo qué es? Incertidumbre, ansiedad o temor, debemos aferrarnos rápidamente a Dios por fe. Al padre desesperado por la vida de su hijo, Jesús le dijo: no temas, cree que solamente. Eso está en Marcos 5:36, para que lean esa historia. El miedo nos paraliza, nos deja infructuosos, pero Dios quiere que sigamos adelante, confiados en Él siempre. Confía y no temas, porque todo es posible con Dios. Lucas 1:37. Amén. Miremos rápidamente ejemplos de victoriosos por la fe. La confianza en Dios proporciona al creyente una vida victoriosa frente a las luchas y problemas de esta sociedad. El Señor es soberano, refugio y fortaleza. Él sostiene a sus hijos, a sus hijas con alegría y en el dolor. Hay innumerables ejemplos de fe de victoria en la Biblia y que vivieron por fe. Los héroes de la antigüedad fueron David, fue uno, ¿no? Primera de Samuel 17:37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, cuando él aún cuidaba ovejas. También me librará del poder de ese filisteo, cuando iba a ¿qué? A derribar ¿a quién? A Goliat. Él tuvo fe. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Imagínense todos hombres gigantes, corpulentos, por allá escondidos. Y David flaquito, bajito. Va y dice: si Dios me libró del león y del oso, me libra de este filisteo. Eso es fe. Y Saúl, el rey, le dice: vaya pues, vaya, que Dios te acompañe. ¿Sí? El otro ejemplo es el centurión. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Y dice Jesús: asombrosa es tu fe.
Cuando ya tú llegues, ya estás sano. Les aseguro que no ha encontrado Israel a nadie que tenga esta fe, dijo Jesús. Era asombrado de la fe del centurión. En Hebreos 11:33 dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones. Es larga la lista. Yo podría quedarme aquí a decirle cantidad de cosas. Pero el capítulo 11 de Hebreos nos habla de todo eso, porque habla de la fe y de los que tuvieron fe. Conclusión: vive por la fe. Vivamos por la fe. Dios nos invita a creer todos los días, y si nuestra fe es pequeña, podemos pedir, como lo hicieron los apóstoles de Jesús. Aumentemos la fe. Aumenta tu fe, aumenta tu fe. Lucas 18:8. Creer es una cuestión de elección. Tú eliges en qué quieres creer. La vida está hecha de opciones. ¿Eliges confiar en Dios o simplemente simpatizar con las promesas que Él ha hecho? ¿Sabe por qué mucha gente no recibió o no ha recibido las promesas de muchos años? Porque lo hicieron o con una emoción, lo llevaron a ese límite de la emoción, pero no se fijaron en la palabra. No se fijaron cuál era el proceso que le tocaba vivir para recibir esa promesa. Pero como todo en la vida, la fe requiere de una decisión, un paso que te comprometa por completo. Comprométete a creer en Jesús. ¿Cuántos se van a comprometer a eso? A creer en Jesús, a conocerlo, a verlo, a palparlo, a tocarlo, a sentirlo. Que el Espíritu de Dios te inunde y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento te llene. Que Dios pueda decir: amo tu corazón, porque Él no mira nuestras vestiduras, Él mira tu corazón y tus pensamientos. Él no mira lo que tú llevas en plata o en obras, porque aún los que acaban de matar llevan mucho dinero a obras y acabaron de matar. Dios que quiere un corazón contrito y humillado, sano, limpio, en paz, tranquilo. Que usted tenga un agua de panela con pan y usted diga: qué rico, un huevito con arroz y madurito, qué delicia. Y que usted no le deba nada a nadie, sino que usted pueda decir: amén, estás conmigo, amén. Si decidiste creer en Jesús, mantente firme en la fe en Cristo. Tarde o temprano tu fe será probada por las circunstancias de la vida, que pondrán a prueba toda tu confianza en el Señor. Así que hoy te invito que no temas, no te desanimes, no dudes. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y tú que me estás viendo o escuchando por las plataformas digitales, si este mensaje te ha tocado el corazón y tú ves que tu fe está chiquitica, aumenta tu fe. Esa es la invitación de hoy. Aumenta tu fe, cree en el Señor. Todos los que estamos aquí, estiren sus manos. Vamos a orar por las personas que ven este sermón. Hoy oramos por ti. Y simplemente dile al Señor que entre a tu corazón, que entre a tu vida y la transforme, que tome tus problemas, que tú te arrepientes de todos los pecados. Invita a Jesús que entre a tu corazón y dile al Espíritu Santo que te deje como Él quiere y que apunte tu nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén. Si tú estás en Cali, te invito a nuestra iglesia Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Si estás en otra ciudad en Colombia, puedes vernos por nuestras plataformas digitales. Si estás en otra nación,
de aquí de la tierra, otra nación del mundo, yo te digo a ti, busca un lugar donde se hable la palabra de Dios, donde realmente puedas conocerlo a Él. Y todos los que estamos aquí, declaramos en la vida de ustedes que el Señor se levanta y contarán testimonios y nos contarán lo que Dios hace en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.